Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos adentramos en una poderosa enseñanza sobre la transformación del miedo en fe inquebrantable. En nuestras vidas, al igual que los discípulos en aquella barca durante la tormenta, enfrentamos momentos que pueden parecer abrumadores. La palabra de Dios nos recuerda que incluso en medio de las tempestades más intensas, Jesús permanece a nuestro lado, aunque a veces parezca estar dormido. Esta verdad fundamental cambia nuestra perspectiva sobre las dificultades que enfrentamos diariamente. En el relato de Marcos 4, 35-41, encontramos una historia que refleja perfectamente nuestras propias luchas con el miedo y la duda. Los discípulos, algunos de ellos pescadores experimentados, se encontraron en medio de una tormenta tan feroz que incluso ellos temieron por sus vidas. A pesar de haber presenciado numerosos milagros de Jesús, el miedo los dominó momentáneamente. Esta experiencia nos enseña que incluso los más cercanos a Cristo pueden enfrentar momentos de duda y temor. Sin embargo, la presencia de Jesús en la barca cambió completamente la situación. Hoy, mientras exploramos esta poderosa historia bíblica, descubriremos juntos las claves para transformar nuestros miedos en una fe inquebrantable. Veremos cómo, al igual que los discípulos, podemos aprender a confiar plenamente en el poder y la presencia de Dios en medio de nuestras tormentas personales. Esta transformación no es solo un concepto teológico, sino una realidad práctica que puede revolucionar nuestra manera de enfrentar las dificultades. El Señor nos invita a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. La naturaleza del miedo en nuestra vida espiritual. El miedo es una emoción profundamente arraigada en nuestra naturaleza humana, una respuesta que todos experimentamos ante situaciones desafiantes o inciertas. En el contexto de nuestra vida espiritual, el miedo puede manifestarse de diversas maneras: temor al futuro, preocupación por nuestros seres queridos, dudas sobre decisiones importantes. La Biblia aborda el tema del miedo más de 300 veces, mostrándonos que Dios comprende perfectamente esta lucha humana. Esta realidad nos recuerda que no estamos solos en nuestros momentos de temor. Cuando examinamos la respuesta de los discípulos durante la tormenta, podemos identificarnos con su reacción humana ante el peligro. A pesar de estar en la presencia física de Jesús, permitieron que el miedo dominara sus corazones y nublara su juicio. Esta situación nos enseña una lección vital sobre cómo nuestros temores pueden interferir con nuestra capacidad de reconocer y confiar en el poder de Dios. El miedo, cuando no es manejado adecuadamente, puede convertirse en una barrera que nos impide experimentar la plenitud de la paz divina. En nuestra sociedad actual, enfrentamos una variedad de situaciones que pueden despertar temor en nuestros corazones. Las preocupaciones financieras, los problemas de salud, los conflictos familiares y la incertidumbre laboral son solo algunos ejemplos. Estas circunstancias pueden parecer tan abrumadoras como la tormenta que enfrentaron los discípulos. Sin embargo, al igual que ellos, tenemos la oportunidad de aprender a transformar estos momentos de miedo en oportunidades para fortalecer nuestra fe. El Señor nos invita a ver más allá de nuestras circunstancias. La palabra de Dios nos recuerda constantemente que el miedo no proviene de Él. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice claramente que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta verdad fundamental nos ayuda a comprender que aunque el miedo es una experiencia humana natural, no está destinado a dominar nuestras vidas.
El Señor nos ha equipado con herramientas espirituales para enfrentar y superar nuestros temores. La fe se convierte en nuestra respuesta activa frente al miedo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a desarrollar una nueva perspectiva sobre el miedo. En lugar de verlo como un enemigo que debemos evitar, podemos reconocerlo como una oportunidad para crecer en nuestra confianza en Dios. Cada situación que nos causa temor es una invitación para ejercitar nuestra fe y experimentar el poder transformador de Dios. Al igual que el oro se refina en el fuego, nuestra fe se fortalece cuando enfrentamos y superamos nuestros miedos con la ayuda del Señor. El poder transformador de la fe, el testimonio de María González, ilustra perfectamente esta transformación del miedo en fe. Tras recibir un diagnóstico devastador de cáncer hace 3 años, María experimentó un miedo paralizante que amenazaba con consumir cada aspecto de su vida. Durante semanas apenas podía dormir, constantemente atormentada por pensamientos de preocupación sobre su futuro y su familia. Sin embargo, fue en medio de esta oscuridad cuando experimentó un encuentro transformador con la presencia de Dios. A través de la oración constante y el estudio de la palabra, María comenzó a experimentar una transformación profunda en su corazón. Las palabras de Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo», se convirtieron en su ancla diaria. Gradualmente, el miedo que una vez la paralizó comenzó a dar paso a una paz inexplicable. La comunidad de fe la rodeó con amor y apoyo, recordándole constantemente las promesas de Dios. Este proceso de transformación no fue instantáneo, pero fue real y duradero. La fe se manifestó en la vida de María no como una negación de sus circunstancias, sino como una confianza inquebrantable en el carácter y las promesas de Dios. Durante su tratamiento, enfrentó cada día con una nueva perspectiva, encontrando razones para agradecer y momentos para testificar del amor de Dios. Su historia nos recuerda que la fe no elimina las tormentas de nuestra vida, pero nos da la fuerza para atravesarlas. La presencia de Dios se hizo tangible en cada paso de su jornada. Esta transformación del miedo en fe requiere una decisión consciente de nuestra parte. Al igual que María, debemos elegir diariamente enfocarnos en las promesas de Dios, en lugar de las circunstancias que nos rodean. La fe no es la ausencia de miedo, sino la convicción de que Dios es más grande que cualquier tormenta que enfrentemos. Esta verdad fundamental nos permite mantener nuestra paz, incluso cuando las aguas se agitan a nuestro alrededor. La historia de María nos enseña que la fe crece precisamente en los momentos más desafiantes de nuestra vida. Cuando las circunstancias nos invitan al temor, tenemos la oportunidad de ejercitar nuestra confianza en Dios. Cada decisión de confiar, cada momento de entregar nuestros miedos en oración, fortalece nuestra fe. El testimonio de su sanidad física y espiritual continúa inspirando a otros en nuestra congregación, recordándonos que Dios es fiel en medio de las tormentas. Lecciones de la tormenta, la historia de los discípulos en la tormenta, nos ofrece valiosas lecciones sobre la relación entre el miedo y la fe. Es significativo notar que Jesús mismo había dirigido a los discípulos a cruzar el lago, sabiendo que enfrentarían esta prueba. En nuestras propias vidas, a menudo nos encontramos en situaciones desafiantes, incluso cuando estamos siguiendo la dirección de Dios. Esta realidad nos enseña que las tormentas no siempre indican que estamos fuera de la voluntad divina. Un detalle revelador en esta historia es la posición de Jesús durante la tormenta. Dormía tranquilamente en la popa del barco. Su descanso en medio del caos no era una señal de indiferencia, sino una demostración de su completa confianza en el control de Dios. Esta imagen nos recuerda que la verdadera paz no depende de la ausencia de tormentas,
sino de la presencia de Cristo en nuestra vida. Su serenidad en medio de la tempestad nos invita a encontrar descanso en Él. La reacción inicial de los discípulos revela una verdad fundamental sobre nuestra naturaleza humana. Tendemos a permitir que las circunstancias externas determinen nuestro nivel de paz interior. A pesar de haber presenciado numerosos milagros, se dejaron dominar por el pánico al ver las olas embravecidas. Este comportamiento refleja nuestra propia tendencia a olvidar las manifestaciones previas del poder de Dios cuando enfrentamos nuevas dificultades. El Señor nos invita a mantener una perspectiva eterna. La pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? No era una reprimenda, sino una invitación a una comprensión más profunda. Esta pregunta nos desafía a examinar la relación entre nuestros temores y nuestra confianza en Dios. El Señor no estaba sorprendido por la tormenta ni por el miedo de sus discípulos. Su intención era usar esta experiencia como una oportunidad de enseñanza. Cada desafío que enfrentamos puede convertirse en un momento de crecimiento espiritual. El poder de Cristo sobre la tormenta demuestra su autoridad absoluta sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Con una simple palabra, cállate, enmudece. Las aguas se calmaron inmediatamente. Esta manifestación de poder nos recuerda que no hay situación demasiado caótica o desesperada para el Señor. Las tormentas que nos parecen incontrolables están completamente bajo su dominio. Su poder no ha disminuido. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Herramientas para fortalecer nuestra fe. El desarrollo de una fe inquebrantable requiere de prácticas espirituales consistentes que nos ayuden a mantener nuestra confianza en Dios. La primera y más fundamental de estas herramientas es la lectura diaria de la palabra de Dios, que actúa como un ancla para nuestra alma en tiempos de tormenta. Al saturar nuestra mente con las verdades bíblicas, construimos un fundamento sólido que nos sostiene cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza. Esta disciplina nos ayuda a renovar constantemente nuestra perspectiva espiritual. La oración se convierte en nuestro refugio seguro cuando las olas del miedo amenazan con ahogarnos. No se trata simplemente de presentar nuestras peticiones a Dios, sino de desarrollar una conversación íntima y continua con Él. Al igual que los discípulos aprendieron a clamar a Jesús en medio de la tormenta, nosotros podemos cultivar el hábito de buscar su presencia en cada situación. La oración transforma nuestro corazón y fortalece nuestra conexión con el Señor. La comunión con otros creyentes juega un papel crucial en el fortalecimiento de nuestra fe. Cuando nos rodeamos de hermanos y hermanas que comparten nuestra fe, encontramos apoyo, ánimo y sabiduría para enfrentar los desafíos. Las experiencias compartidas en la comunidad de fe nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. El testimonio de otros creyentes que han atravesado tormentas similares fortalece nuestra propia confianza en Dios. La práctica de la gratitud, incluso en medio de las circunstancias difíciles, es una poderosa herramienta para combatir el miedo. Cuando elegimos enfocarnos en las bendiciones de Dios y en su fidelidad pasada, nuestras preocupaciones presentes comienzan a perder su poder sobre nosotros. El ejercicio diario de identificar y agradecer por las manifestaciones de la bondad de Dios en nuestra vida cultiva un corazón de fe. Esta disciplina nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada. El servicio a otros se convierte en un catalizador para el crecimiento de nuestra fe. Cuando nos enfocamos en las necesidades de los demás, nuestros propios miedos tienden a disminuir en importancia. Al compartir el amor de Cristo y ser instrumentos de su gracia en la vida de otros, experimentamos de primera mano el poder transformador de Dios.
Este enfoque externo nos ayuda a salir de los ciclos de preocupación y temor que a menudo nos mantienen paralizados. La fe en acción. De la teoría a la práctica, el testimonio del hermano Roberto Martínez nos muestra cómo estas herramientas espirituales pueden transformar una situación aparentemente desesperada. Después de perder su trabajo de 20 años, durante la pandemia, Roberto se encontró luchando contra una profunda depresión y ansiedad. Con una familia que mantener y deudas crecientes, el miedo comenzó a consumir cada aspecto de su vida. Sus noches se llenaron de preocupación mientras veía disminuir sus ahorros. En medio de esta crisis, Roberto comenzó a aplicar conscientemente las herramientas espirituales que había aprendido en la iglesia. Cada mañana dedicaba tiempo a la lectura bíblica y la oración, aferrándose especialmente al Salmo 23. Su grupo pequeño se convirtió en un pilar fundamental de apoyo, no solo espiritual, sino también práctico. Los hermanos lo rodearon con amor, compartiendo recursos y conexiones laborales. Esta experiencia profundizó su comprensión de la importancia de la comunidad cristiana. Sorprendentemente, fue durante este período de desempleo cuando Roberto descubrió un nuevo propósito. Al servir como voluntario en el banco de alimentos de la iglesia, encontró una paz inexplicable a pesar de su situación. Mientras ayudaba a otros que enfrentaban necesidades similares, su perspectiva comenzó a cambiar. La gratitud por las pequeñas bendiciones diarias reemplazó gradualmente su ansiedad por el futuro. Este cambio de enfoque marcó un punto de inflexión en su jornada. La fidelidad de Dios se manifestó de maneras inesperadas en la vida de Roberto. A través de una conexión en su ministerio de servicio, surgió una oportunidad laboral que no solo satisfacía sus necesidades financieras, sino que también le permitía utilizar sus dones para impactar positivamente a su comunidad. Esta nueva posición resultó ser más satisfactoria que su trabajo anterior. La tormenta que parecía destruir su vida se convirtió en el catalizador para un nuevo capítulo de propósito y significado. Hoy, Roberto comparte su testimonio con otros que atraviesan crisis similares, recordándoles que el miedo no tiene la última palabra. Su experiencia demuestra que cuando ponemos en práctica las herramientas espirituales y confiamos en Dios, Él puede transformar nuestras tormentas en testimonios de su fidelidad. La fe de Roberto no solo sobrevivió a la prueba, sino que emergió más fuerte y profunda. Su historia nos recuerda que Dios obra todas las cosas para el bien de quienes le aman. El llamado a una fe madura. El viaje de transformación del miedo a la fe no es un evento único, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual. Cada tormenta que enfrentamos nos presenta una nueva oportunidad para profundizar nuestra confianza en Dios. Al igual que un músculo se fortalece con el ejercicio constante, nuestra fe se desarrolla y madura a través de las pruebas que encontramos en el camino. Este proceso de crecimiento requiere paciencia y perseverancia mientras aprendemos a confiar más plenamente en el Señor. La madurez en la fe se manifiesta no en la ausencia de miedo, sino en nuestra respuesta ante él. Una fe madura reconoce que los temores son una parte natural de la experiencia humana, pero se niega a permitir que estos temores dicten nuestras decisiones o determinen nuestro destino. Al igual que David enfrentó a Goliat, estamos llamados a enfrentar nuestros gigantes con la confianza puesta en Dios. Esta perspectiva nos permite mantener la paz incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. El desarrollo de una fe madura también implica aprender a discernir la voz de Dios en medio del ruido de nuestros miedos. A través de la práctica constante de la oración y el estudio de la palabra, comenzamos a reconocer más claramente su dirección en nuestra vida.
Esta capacidad de discernimiento nos permite distinguir entre las advertencias sabias y los temores irracionales. El Espíritu Santo nos guía en este proceso de crecimiento y discernimiento espiritual. La fe madura se caracteriza por una confianza inquebrantable en el carácter de Dios, independientemente de las circunstancias. Esta confianza no se basa en nuestros sentimientos o en la evidencia visible, sino en la verdad inmutable de quién es Dios y sus promesas. Cuando las tormentas de la vida amenazan con desestabilizarnos, podemos permanecer firmes en la certeza de su amor y fidelidad. Esta ancla espiritual nos sostiene a través de los momentos más desafiantes. Como comunidad de fe, estamos llamados a apoyarnos mutuamente en este viaje de crecimiento espiritual. Compartir nuestras luchas y victorias fortalece no solo nuestra propia fe, sino también la de quienes nos rodean. Al testificar de la fidelidad de Dios en nuestras propias tormentas, animamos a otros a perseverar en su caminar con el Señor. Este aspecto comunitario de la fe madura nos recuerda que no estamos destinados a caminar solos. Al reflexionar sobre la transformación del miedo en fe, recordemos que este viaje es tanto personal como universal en la vida de cada creyente. La historia de los discípulos en la tormenta, junto con los testimonios contemporáneos que hemos compartido, nos demuestran que Dios permanece fiel en cada época y circunstancia. Las herramientas espirituales que hemos explorado no son simples teorías, sino instrumentos probados que han sostenido a incontables creyentes a través de sus propias tormentas. El Señor nos invita hoy a dar el paso de fe, confiando en su presencia constante y su poder transformador. Queridos hermanos y hermanas, que cada tormenta que enfrentemos se convierta en una oportunidad para fortalecer nuestra fe y experimentar más profundamente el poder y la fidelidad de Dios. Al igual que Jesús calmó las aguas embravecidas, Él tiene el poder para traer paz a las tormentas de nuestra vida. Recordemos que no estamos solos en este viaje. El mismo Dios que guió a los discípulos a través de la tormenta nos acompaña hoy. Que nuestra respuesta al miedo sea siempre volvernos a Él, confiando en su amor perfecto que echa fuera todo temor.